estancado por la falta de los recursos económicos. Entonces sí es importante tener un poco ese panorama, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los recursos económicos? Julio, ¿avanzamos? Sí, sí. Un momentito, voy a poner la diapositiva. ¿Me escuchan bien? Casi no creo que sí, ¿no? ¿Se te escucha? ¿Se escucháis bien, no? Bueno, si por el momento estoy corriendo, me avisan y si quisieran hacer preguntas también encantado, ¿sí? Yo acá no los veo a ustedes, así que, pero es como si estuviera hablando con la computadora. Les comentaba, ¿no? Parte de los recursos que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo un proyecto son los recursos humanos, los recursos materiales y en buena parte los recursos económicos. Toda esta combinación de recursos debe estar articulado bajo un plan. Este plan que nos va a indicar cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos lograr, en qué momento, en qué plazos y qué tareas en concreto debemos realizar. Todo este plan que podemos realizar en un documento se debe plasmar finalmente en números, ¿no? Un poco lo que nos dicen aquí nuestros amigos americanos es todo lo que no podemos cuantificarlo, lo que no podemos medir, no existe. Así que, bueno, finalmente todas las acciones que se quieren lograr deben estar cuantificadas, tanto por los recursos que voy a incurrir, que voy a utilizar, como los resultados en concreto que quiero lograr, ¿no? Si seguimos, Julio. No, en la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es, bueno, resaltamos en este caso los recursos económicos y le hemos puesto una estrellita, ¿no? Adelante. ¿Eso es lo que tienes? Y ahí viene la frase, así es, dice, lo que no se mide no existe, dice, y lo que se mide no es siempre importante, y lo que es importante no siempre se puede medir, pero si no lo medimos, finalmente no sabremos si es que estamos usando adecuadamente los recursos, si es que estamos acercándonos o no a la meta, ¿no? A los resultados que quisiéramos lograr. Muchas veces nos cuesta, porque claro, estamos muy involucrados en el desarrollo de un proyecto, si somos educadores o maestros con mayor razón, lo que nos interesa es lograr ese objetivo de aprendizaje, lograr la tarea, pero si no tenemos bajo control, digamos, cómo vamos alcanzando y hasta qué punto tenemos los recursos disponibles, no podremos saber si todas las tareas que habíamos planificado vamos a poder concretar. Y en ese sentido, digamos, adelante, Julio. Adelante. Sí, ya está. Y en ese sentido es importante incorporar en nuestras presentaciones, incluso cuando estamos buscando un tema de financiamiento, ya sea local, internacional, hay que tener en cuenta una serie de términos, ¿no? Como el factor riesgo, por ejemplo, ¿no? Hasta qué punto lo que yo voy a desarrollar es viable, alcanzarlo, es posible concretar el resultado esperado, cuál va a ser el nivel de rentabilidad. Si bien es cierto, hay algunos proyectos que no necesariamente lo que se busca de por sí es una utilidad económica, pero sí al menos tenemos que asegurar que se le está dando un buen uso a esos recursos que nos están proporcionando. El tema de liquidez es importante también tenerlo en cuenta. No tengo ahorita el dinero para poder hacer el desembolso inmediato, por ejemplo, para poder contratar a quien nos va a traer la cámara, a quien nos va a editar, si es que tengo que trasladarme, hacer una entrevista, en fin, ¿no? Dependiendo de las tareas que ustedes requieren, en el momento sí se requiere tener, o sea, en qué momento requiere tener el dinero en efectivo para poder afrontar esos gastos. El valor del dinero, si es un proyecto de 1 año, 3 años, también es importante tenerlo en cuenta, porque claro, quien nos va a financiar el proyecto también tendría que de alguna manera ver su costo de oportunidad. Si en vez de dártelo a ti para desarrollar el proyecto, yo qué podría estar haciendo, invertir ese dinero en algún otro lugar, ganar alguna rentabilidad, una utilidad si es que lo invierto en otro proyecto. Digamos, son algunos aspectos que estos actores que van a financiar la actividad van a tener que tomarlo en consideración y según ellos decir, ok, apuesto e invierto tanto de dinero con ustedes, ¿no? La creación de valor, digamos. ¿Hasta qué punto las actividades que estoy realizando, ¿no? Por ejemplo, el hacer estas
pruebas y prácticas con el Hangout y con todos ustedes, es hasta qué punto le va a generar un mayor valor a todo el proceso de aprendizaje, al desarrollo o la incorporación de las tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje o no, o en general, el incursionar en alguna otra actividad. Por ejemplo, la semana pasada hicieron la presentación del proyecto de Euromime, ¿no? Eso está generando un mayor valor en las competencias, capacidades de las personas que están capacitando a través de este proyecto, y luego van a sus instituciones a publicar todo lo aprendido, cómo se traduce eso, ¿no?, en resultados concretos. Y otro de los aspectos es los costos fijos y variables, y esto finalmente guarda relación con lo que vamos a ver más adelante, lo que es el ciclo de vida de un proyecto. No, hasta el momento, bueno, son términos que en media hora difícilmente quizás vamos a poder profundizar mucho en ellos, pero que sí es importante que los vayamos incorporando en nuestro vocabulario y en la presentación de las propuestas, ¿no? Uno de los términos que hasta hace poco estaba muy ligado solamente al ámbito más empresarial, quizás comercial, es el que vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo que tiene que ver con el ROI. No sé si ustedes habrán escuchado. En la siguiente, Julio. El ROI se refiere al retorno de la inversión. Si bien es cierto, como le digo, en algunas organizaciones hay un fin principal que es el obtener una utilidad, cada vez con mayor fuerza en las instituciones orientadas a lo que es formación, capacitación, e incluso en las áreas de recursos humanos y de capacitación de las empresas, están viendo la manera de incorporar este concepto de el retorno, ¿no?, de la inversión en un proyecto educativo. Es yo una cantidad de dinero y hasta que en una capacitación, y hasta qué punto voy a tener luego de esa capacitación un personal mejor capacitado, que desempeñe mejor su trabajo y que por tanto finalmente me permita cumplir con mayor efectividad las metas y las propuestas que he planteado, ¿no? El ROI finalmente nos mide la rentabilidad de la inversión y de qué tan eficiente hemos sido en el uso de estos recursos, ¿no? Hay una fórmula que es aparentemente muy sencilla. ¿Cuál es el beneficio de la inversión realizada sobre el total de la inversión? Entendemos que a un mayor ROI vamos a obtener mayores beneficios. ¿Y dónde viene lo complejo finalmente? Y es con la primera frase que empezamos, ¿no? Es posible medir. ¿Cómo mido un beneficio cuando a veces es intangible? ¿Cómo mido lo intangible? ¿Alguna pregunta en este momento? ¿Cómo vamos? ¿Queréis alguna pregunta? No. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sería como una evaluación, Julio? No, luego vamos a seguir, pero vamos, a mí sí me gustaría preguntar una cosa, y es que ya que estamos hablando de un beneficio, en la mayoría de los proyectos educativos, la verdad es que es muy difícil valorar ese beneficio, porque claro, por ejemplo, en una universidad pública, tú presentas un proyecto, realizas un proyecto, y realmente, ¿cómo pones de manifiesto ese beneficio? Patricia, ¿me estás oyendo? Sí, te oigo perfectamente. Sí, más adelante hay algunos ejemplos, pero digamos, ¿cómo valorizo? Digamos, si yo lo que estoy viendo es que a través de este proyecto voy a tener alumnos quizás más capacitados, van a poder leer mejor o van a poder comprender, desarrollar aspectos de razonamiento, lógica, el tema que fuera, digamos así, ¿no? Sí tengo que al menos asignarle un valor. ¿Esto qué significaría, digamos, ese beneficio que va a implicar? Una curva de aprendizaje más alto quizás para las asignaturas que son obligatorias, que va a implicar menos tiempo de profesores en clases de nivelación, refuerzo. Entonces, lo que hay que identificar es cuáles son esas variables, hacia qué estoy apuntando finalmente y cómo yo finalmente le puedo asignar un valor de 10, de 100, ya debo tener mis supuestos, ¿no?, que deben estar debidamente sustentados. Al final podría quedar en lo subjetivo algunas valoraciones, es cierto, ¿no? Entonces ahí que va de la mano con lo que es la medición del capital intelectual, incluso toda la sociedad de conocimiento y la gestión del conocimiento, ¿no? No hay una medida única, dependerá del criterio y estándar que cada organización e institución vaya planteándose, pero a la larga lo que se busca es
sí poderlo cuantificar y tener un mismo parámetro y estándar que nos permita ir comparando año a año, finalmente, ¿no? Perfecto, muy bien. No sé si con ello me acercan algo a tu pregunta. Sí, perfectamente contestada. O sea que... Como te digo, la fórmula en principio es sencilla. Lo complicado aquí es, como dices tú, en estos proyectos educativos, cómo exactamente voy a medir ese beneficio. Claro, ahí está. Que vamos a ver más adelante con algunos... el kit aquí. De acuerdo. ¿Alguno queréis hacer alguna pregunta? Yo. Sí. ¿Se me oye? Acércate, por favor, es que hay que ir con el micrófono. Sí, te van a hacer una pregunta. Un segundito, Patricia. Sí. Hola, Patricia. Generalmente en una universidad privada sí que podrían tener más en cuenta el retorno de la inversión, porque al fin y al cabo, si no lo tienen en cuenta, pueden estar perdiendo dinero y al final tienen que cerrar la escuela o la universidad. Pero en una universidad pública o escuela pública que tiene fondos del Estado, ¿por qué es interesante calcular si está siendo rentable o no? Porque al fin y al cabo, esos costes pues los paga el Estado y ya está, ¿no? ¿Por qué es interesante? Claro, en realidad es interesante en la medida que lo que yo busco es ser más eficiente en el uso de esos recursos. A mí me dan 100 para poder invertirlo en capacitación, pero si con esos 100 yo estoy capacitando en vez de 10 profesores a 100 profesores, la rentabilidad va a ser mayor. No estamos viendo en términos básicamente de obtener utilidad, sino de usar de la mejor manera estos recursos económicos. Entendemos que una institución pública, y también lo tenemos y funciona así acá en nuestro país, que lo que buscamos es que al final no sobre el dinero, que se utilice bien, que se utilice el 100%. Entonces lo que se busca es la optimización. Y entonces, si bien es cierto, como les decía, este concepto de retorno de la inversión fue utilizado muchas veces, o principalmente en un sector más comercial, lo que buscamos es también incorporarlo en sectores educativos para que, de alguna manera, podamos garantizar que estamos brindando una mejor formación, capacitación, o estamos teniendo un mayor impacto, finalmente, con estos proyectos. Perfecto, yo creo que ya está respondida. Te quieren hacer otra pregunta más. Sergio, el del otro día estaba con el ojo en forma de estrella, te quiere hacer otra pregunta. Hoy parece una persona un poco más formal. Di que hoy no se te puede ver, o sea, No se me puede ver así, da igual. Que mira, que me ha parecido muy interesante esta reflexión, porque nosotros en el máster, como sabes que es el máster TIC en educación y demás, pues uno de los temas es la integración de las TIC en el centro educativo, requiere de unas inversiones fuertes a varios niveles, y entonces queda difícil el demostrar pues, que está dejando unos resultados positivos sobre el alumnado. Lo que se pretende demostrar realmente es que con la integración de las TIC el proceso de enseñanza-aprendizaje es más positivo y con ello, al final, lo que se quiere demostrar es que suben los resultados de los alumnos. Es una manera de cuantificar, poder demostrar que efectivamente el uso de las TIC pues, tiene un sentido. Pero luego hay otro tipo de factores que quizás no son tan tangibles o no se les da tanta importancia, pero que aquí a lo mejor hemos reflexionado, que puede ser el tema de la motivación, ¿no? Que con el uso de la integración de las TIC en el centro educativo, utilizadas de forma correcta, pues puede aumentar la motivación del alumnado. Por otro lado, también va a aumentar o va a mejorar la competencia digital del alumnado, ¿no? Entonces, bueno, que al final son alguna serie de factores que no sé si a los mandamases que deciden al final si las cosas tienen un sentido o no, les dan importancia, pero creo que nosotros y nosotras como investigadores en este sentido debemos de tenerlo en cuenta y sobre todo tenemos que valorarlo más allá, que al final lo que preocupe realmente pues será lo que les mencionaba en un principio, ¿no? Comente los resultados de los alumnos, que yo creo que no es lo único, simplemente no es la única finalidad para mí personalmente de la integración de las TIC y con ello, bueno, pues de otro tipo de proyectos que no tenemos que ser este mismo. Claro, y en realidad no solamente esta mayor motivación y satisfacción de los alumnos, sino que si finalmente logramos involucrarlos para que ellos puedan seguir investigando y estudiando, quizás los resultados de muchas de los proyectos de educación no los vemos a un corto plazo, sino
¿no? Vamos a ver cómo estos exalumnos, luego como egresados, como futuros profesionales, van a tener un mayor impacto en la sociedad, que es otra medición que hay que hacerlo, pero que claro, como no el retorno de la inversión no es tan inmediato y entonces deja de ser a veces atractivo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver una combinación de estándares e indicadores que nos permitan finalmente ir sustentando y respaldando no solamente lo del corto mediano, sino también a largo plazo, ¿no? Pero y bueno, todavía tenemos aquí unas cuantas diapositivas para compartirlas, así que la discusión y conversación está muy interesante, así que ahí los animo a seguir participando. Perfecto. Cuando tú me digas, sigo con la siguiente diapositiva. Sí, adelante, sigue con la siguiente. Yo lo que quería comentarles es sobre este modelo del ROI, digamos, ¿no? Ahí tenemos 5 niveles en los cuales nosotros podemos ir midiendo ese retorno de la inversión. Llegar al nivel 5, digamos, el impacto en la cadena de valor quizás nos puede ser un poquito más complicado. Muchas veces nos quedamos solamente en el nivel 1 o en el nivel 2. ¿Qué implica el nivel 1? Es ese impacto directo que tenemos, por ejemplo, con una capacitación. Vamos a decir, si estamos en una corporación y ellos invierten una cantidad de dinero en un proyecto de una capacitación, quizás el impacto más directo que van a ver es si es que se están creando nuevos puestos de trabajo, si es que el personal luego de la capacitación están creando nuevos productos, si es que están produciendo un gasto, si es que, digamos, esto es lo más directo que podríamos ver. Si es que se están creando, planteando innovaciones, propuestas de cambio en la organización, en la forma de trabajo, digamos, ese es un primer impacto. Y un impacto indirecto es aquel que nosotros podemos ver sobre la calidad de vida que puede tener este cliente o el usuario, ¿no? Entonces, ahí también podríamos nosotros en nuestros proyectos educativos de alguna manera evaluar. Este impacto de la capacitación va a implicar que quizás mi proceso de trabajo o de formación sea más corto, requiera otros especialistas en el uso de medios, soportes tecnológicos. Hay que ir evaluando cómo va influyendo, digamos, los resultados de las capacitaciones, ¿no? Un nivel que muchas veces utilizamos es la satisfacción de los usuarios, ¿no? Están contentos con la capacitación, están contentos con el proyecto desarrollado, pero lo que finalmente interesa, ¿no? Porque al final toda la capacitación hoy en día con el tema de competencias y desarrollo de capacidades, lo que nos interesa es si es que lo que ellos aprendieron realmente lo están interiorizando y lo están incorporando y plasmando en la forma de trabajar, en la forma de desempeñarse como alumno, digamos así, ¿no? Entonces el tercer nivel es el nivel de aprendizaje, es un nivel quizás que va más allá de solamente las encuestas y los resultados de notas que podríamos tener al finalizar el curso, por ejemplo. Un nivel superior, que es el cuarto nivel, está relacionado con el cambio de comportamiento. Eso sí se mide, ¿no? Después de que ha terminado la capacitación, después de un tiempo considerable, porque claro, el cambio de comportamiento es todo un proceso, digamos así. Yo puedo haberme capacitado, pero en la medida que no lo pongo en práctica y en la medida que no lo voy incorporando dentro de mi forma de trabajo rutinario, digamos, no voy a ver ese cambio de comportamiento. Entonces, ya las áreas de personal y capacitación lo que hacen es, después de 6 meses, se acercan al puesto de trabajador que recibió la capacitación y va evaluando con él y con su jefe hasta qué punto ha percibido, ha visto mejoras en su desempeño, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las capacitaciones lo que nos dicen es, antes de recibir esta capacitación, mi personal vendía 10 unidades, hoy en día después de la capacitación ha triplicado el nivel de ventas, o es una persona que está más dispuesta a hacer propuestas o a colaborar con sus compañeros, y en sí, ¿no? Hay una serie de mejoras que se van midiendo, digamos, con el tiempo. Y ya finalmente, entonces, en la suma de todas esas mejoras, lo que se busca es que impacte finalmente en el core de la institución, en la forma de trabajar y en obtener finalmente esos beneficios. Claro, usted me va a decir, yo no quiero tener necesariamente beneficios económicos financieros, porque la institución quizás es estatal no necesariamente va a obtener esa mayor rentabilidad, pero si yo finalmente a la entidad que me está financiando le puedo dar
muy buenos resultados, muy buen impacto, la mayor probabilidad de que tenga una nueva financiación o que esto me sirva como un antecedente para obtener otro tipo de apoyo económico, yo creo que va a ser muy útil, ¿no? Y de esa manera, como institución, vamos cumpliendo con nuestros objetivos estratégicos. Y entonces, como les digo, muchos programas de capacitación, cuando utilizan este modelo de ROI, se dan cuenta que nos habíamos quedado solamente en nivel 1 y 2. Todavía nos está faltando ir incorporando, porque claro, esto implica todo un cambio en la forma de medición y en la forma incluso del personal de cómo va asimilando y poniendo en práctica lo aprendido, ¿no? Perfectamente. En la siguiente diapositiva, yo lo que quería compartir con ustedes es lo que es el ciclo de vida de un proyecto. Un proyecto normalmente tiene una etapa muy larga de lo que es la etapa de lanzamiento, que es cuando estamos, después de haber hecho todo un plan de trabajo, en esta etapa de lanzamiento empezamos a sentar las bases, digamos, a poner, digamos, los primeros pilares, las primeras actividades. En esta etapa de lanzamiento, después de que ya se ha afianzado la forma de trabajar y ya más o menos los procesos los tenemos más interiorizados y el personal totalmente involucrado, ¿no? Luego de ahí pasamos a una etapa de desarrollo. En esta etapa de desarrollo lo que buscamos es llegar a una etapa de quizás de concretar el proyecto, el producto, el servicio que estamos planteando ofrecer. No, la etapa de madurez es cuando ya tenemos todo totalmente bajo control, sabemos cómo se va a comportar, tenemos las variables de alguna manera ya identificadas y sabemos que si hay mayor demanda o no, qué es lo que va a suceder, ¿no? Y el declive nos llega ya cuando el proyecto no puede seguir respondiendo quizás a las necesidades de su público objetivo y empieza la competencia de alguna manera a medir o a ocupar nuestro mercado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas 4 etapas que normalmente lo tenemos en todo proyecto? Hay un tema de costos que van a estar asociados, quizás costos y la rentabilidad. La rentabilidad yo no la voy a poder tener o no la voy a poder ver, digamos, si no es recién a partir de etapa de madurez. Entonces, eso lo que significa es que si toda esa fase de desarrollo del proyecto es muy extensa, el retorno a la inversión no lo voy a tener todavía y mis costos, como es hasta cierto punto, es muy riesgoso, es incierto qué va a suceder, ¿no? Porque por más que podamos haber planeado perfectamente, hay algunas variables que siempre por ahí se pueden escapar o tener un comportamiento no predecible. Entonces ese riesgo lo que hace es que pueda poner con cierta inestabilidad el proyecto. Y ahí es interesante poder identificar hasta qué punto, qué costos fijos o variables voy a ir asumiendo. En esa etapa de lanzamiento es mejor no comprometernos a una alta cantidad de costos fijos, digamos, ¿no? Porque todavía no sé bien cómo va a ser el comportamiento. En la etapa de madurez yo podría ya tener y asumir mayores costos fijos. ¿A qué me refiero, por ejemplo, no un costo fijo? Si todavía no sé bien cómo va a resultar mi proyecto incorporando tecnología con recursos audiovisuales, no sé bien qué va a suceder, quizás sería muy aventurado en esta etapa de lanzamiento comprar todos mis equipos de luces, cámaras, ¿no? Porque una vez que yo ya me comprometí, tengo que afrontar ese pago, ¿qué pasa si el proyecto no da más? Quizás en esta primera etapa yo podría alquilar equipos, ¿no? Lo mismo será si compro un inmueble inmobiliario. Entonces, tengo que ir evaluando, según la etapa de mi proyecto, hasta qué punto voy a incurrir en costos fijos o variables, porque a mayor costo fijo podría implicar para mí un mayor riesgo. ¿Sí? No sé si queda claro estos conceptos en esto. Perfectamente. A mí me gustaría hacerte otra pregunta que para mí también me resulta clave, sobre todo la cuarta fase, la del declive. ¿Cómo detectar el declive y qué hago cuando detecto el declive? Quiero decir, muchas veces yo un proyecto no lo puedo cortar abruptamente, aunque yo estoy viendo que ya me está dando menos rendimientos de lo que realmente necesitaría por las condiciones económicas, sociales de nuestra casa matriz, en este caso la universidad, que es la que nos está suministrando los fondos adecuados. Entonces, ¿cuándo realmente y cómo corto yo un proyecto? No sé si me estoy explicando. Sí, entiendo que muchas veces, incluso si nosotros vemos que tenemos un programa y de pronto tiene pocos alumnos,
no podemos cortar y cerrar el programa. O sea, hay un compromiso institucional de darle toda la formación, digamos, a este alumno, ¿no? Sí interesa cuando nosotros estamos identificando que estamos en esa fase, de pronto que los resultados ya no son lo que nosotros habíamos proyectado y empezamos a ver un descenso, es importante ahí retomar las riendas y quizás hacer un replanteamiento, evaluar actividades alternativas, de tal manera que quizás podamos enganchar esta fase quizás final del proyecto con alguna etapa de lanzamiento de un nuevo proyecto que de alguna manera estén articulados. Digamos, ¿no? Que eso va a implicar reevaluar, digamos, los costos, reevaluar nuevos recursos que se requieran, porque quizás esta nueva línea o tendencia que podría tener el proyecto implicará otras actividades, otro tipo de recursos. Entonces, se trata de utilizar al máximo, digamos, si mi proyecto, y si regresamos al tema este de las cámaras, de la filmadora y las luces, si mi proyecto era de desarrollar una serie de objetos de aprendizaje con recursos, ¿no? Utilizando multimedia, y finalmente, digamos, ya la tendencia no va a estar por lo multimedia o lo audiovisual, quizás yo lo que podría hacer es disponer esos equipos para otra alternativa u otros servicios, de tal manera que me sigan generando al menos un ingreso que me permita mantener, ¿no? Si tengo un contrato con el personal, que permite asumir esos costos fijos que ya tenías con este personal, ¿no? Porque igual tengo que asumir su planilla, digamos así. Perfecto. ¿No? Ver productos alternativos, ¿no? Entiendo, perfecto. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta más? Sí. Un momentito que tengo otra pregunta. Un segundito. Sí. Hola, Cristina. Que te quería hacer una pregunta. Sí. En una institución pública, generalmente lo que se hace es gastar el dinero de los impuestos. Y el dinero, el retorno que se obtiene muchas veces es cero, porque los servicios que suele hacer el Estado suelen ser gratuitos. Por lo tanto, a lo mejor el cálculo del retorno de la inversión no tiene mucho sentido en ese caso. Sí, eso lo vemos con mis alumnos cuando a veces buscamos, no cuál es el punto de equilibrio, cuál es la utilidad que queremos tener, y cuando estamos trabajando con personal o alumnos que están en entidades públicas, me dicen, yo no tengo que demostrar ni darles ninguna ganancia a ellos, lo que tengo que hacer es usar la mayor cantidad usar el dinero, usar el presupuesto que me han asignado, ¿no? Y entonces a lo que voy es, si bien es cierto, mi retorno de la inversión, si lo que busca es, si yo me comprometí a capacitar, a desarrollar 10 proyectos y para eso recibí el financiamiento, yo lo que tengo que garantizar es que hice al menos esos 10 proyectos y que los proyectos se concretaran. No tengo que mostrarles resultados, y en este caso el resultado es que las actividades se concretaron de acuerdo a lo planificado. Si yo tengo una subvención, digamos así, de las 100 unidades, yo lo que tengo que demostrar es que esas 100 unidades, en este caso mi retorno de la inversión va a ser cero, pero al menos tampoco no perdí, digamos, no tuve que incurrir a mayores recursos para poder concretar esas actividades que había propuesto. De acuerdo, sí. Entonces, lo que buscamos, como les decía al inicio, es la optimización. O sea, Sí. no es que yo tenga que tener utilidad necesariamente. De acuerdo. El concepto, digamos, si bien es cierto, como tal lo que busca es tener una rentabilidad y una utilidad, cuando estamos trabajando con el sector gubernamental, lo que tenemos que buscar es que se haya utilizado con la mayor eficiencia ese presupuesto o recursos que nos van asignando, que al menos no tuve que gastar más, porque una vez tenemos proyectos de servicio público que nos dicen se presupuestó 100 y costó 200, y entonces, ¿por qué costó 200? Porque no pude con el recurso, si yo había planificado y porque con los recursos que me asignaron no me alcanzó para contratarlo, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en que aunque el retorno de la inversión sea negativo, por así decirlo, pero a lo mejor no tiene por qué estar perdido el dinero, ¿no? Porque se ha utilizado para lo mejor posible y para conseguir un bien común, ¿no? Digamos. Es que no tiene que ser negativo, tendría que ser en todo caso cero. Y el cero nos va a garantizar que estamos en un equilibrio y en una eficiencia de acuerdo a lo que hemos previsto. Cuando uno Si es cero, es porque cuando es negativo significa que estamos perdiendo. Sí, cuando uno invierte un dinero y si consigue luego recuperarlo al 100% íntegramente, pero sin ningún interés, entonces el ROI es cero.
Pero si uno el dinero que se invierte se gasta y no consigue recuperar nada de él, entonces el ROI es negativo. Y en la administración lo que se suele hacer es eso, es gastar el dinero. Entonces, por eso digo que el ROI sería negativo. Entonces, claro, lo que pasa es que en este caso lo que tenemos que ver es cuantificar ese beneficio. Y el beneficio, si bien es cierto, no es recibir nuevamente el dinero, porque si es una sensibilidad gubernamental, yo no le voy a cobrar al alumno una matrícula o derechos académicos. Entonces yo lo que estoy haciendo es cuantificando aquello que nos podría, y hablábamos justo con la pregunta de Julio, ¿no? ¿Cómo cuantifico, ¿no? Un proyecto de inversión o una transversal, digamos, ¿no? A los alumnos? ¿Cómo valorizo yo esa capacitación que ellos están recibiendo? Entonces, ¿cómo ese beneficio que es intangible lo tengo que cuantificar? Y entonces ahí es donde yo digo, mi beneficio, mi rol aquí quedó en cero. Yo invertí 100 para capacitar a esos alumnos y el beneficio que obtuve son alumnos capacitados, alumnos que finalmente pudieron nivelarse y que requieren menos horas de asesoría, menos ausentismo y una serie de efectos que yo lo voy a cuantificar. Si logré eso y con eso tengo un ROI cero, uno de los beneficios más difíciles de cuantificar. Sin embargo, esta manera de calcular el ROI es muy distinto al cálculo estándar que se suele hacer en cualquier empresa. Porque una empresa, por poner un ejemplo, por ejemplo, de una panadería, pues si quiere hacer, calcular a ver qué retorno va a tener a su inversión, a la hora de calcularlo no va a meter en la ecuación lo contentos que se van la gente con el pan. Y lo bueno que es que puedan comer en sus casas. Eso no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta el dinero que van a recibir a cambio, ¿sabes? Cuando vendan las barras de pan. Entonces, haciendo la relación con la administración, si estamos metiendo en la ecuación del ROI el beneficio que supone, este beneficio no tangible que supone para la gente que haya aprendido, que tengan una educación, aunque no tengan dinero, etc., pues es un cálculo que no se calcula así el ROI, eso lo podríamos hacer, a lo mejor llamar de otra manera, porque es una cosa diferente, ¿no? Bueno, ya está, ya me he mencionado. Sí, te entiendo. O sea, en realidad lo que hacemos es adaptarlo, ¿no? Adaptarlo a la realidad y al contexto. O sea, la idea y, digamos, es la misma, lo que se busca es que responda a cada una de las realidades. Muy bien, yo creo que ya, Patricia, con eso ya yo creo que ha quedado suficientemente claro. Cuando quieras, continuamos, porque de momento parece que no hay más preguntas, ¿no? No hay más preguntas, pero cuando quieras, continuamos. Sí. Pasamos con la siguiente diapositiva. En esta fase lo que vamos a ver, o en esta diapositiva, vamos a ver lo que son las fases del proyecto educativo, ¿no? Entonces, esa etapa de diseño, ¿no? El que implica el poder identificar qué queremos, para qué lo queremos, con quién lo vamos a realizar, y implica también, una vez que hemos definido esos aspectos, es que aquí planteemos cuál es ese retorno que quisiéramos. Si es un retorno económico, es un retorno no económico, pero cómo lo vamos a medir. Y eso lo tenemos que planificar desde un primer momento, ¿no? Porque esto es lo que nos va a marcar luego cómo vamos a hacer toda esa parte de implementación y desarrollo propiamente del proyecto. Algo que es muy importante es la difusión y comunicación que tiene que existir en todo proyecto para que finalmente los usuarios, los beneficiarios y todos los actores en realidad puedan tener la dimensión cabal del proyecto en sí. Lo que es la parte de evaluación que se considere y contemple en esta etapa es básicamente cómo va a ser la medición de las mejoras que se están logrando, ¿no? De las habilidades, en función de que, por un lado, pueden surgir los resultados económicos, dependiendo de la organización que estemos, ¿no? El valor que pueden tener quienes estén invirtiendo o financiando el proyecto, y finalmente lo que es la satisfacción de los usuarios y la motivación, ¿no? Que puede tener, en este caso, pues la motivación de las personas que intervienen en el proyecto, de los docentes, de los diversos actores. ¿Pasamos, por favor? En la parte nuevamente, un poco ya para verlo quizás en ejemplos más concretos, es definirlo en la fase de diseño. Vamos a definir los objetivos de la acción formativa,
del proyecto que estamos poniendo en marcha, definir los objetivos de aprendizaje que pueden tener los alumnos, determinar qué beneficios se quieren lograr, qué costos son los que tenemos que afrontar y que nos van a permitir luego calcular ese retorno de la inversión. En la parte de implementación es prácticamente el desarrollo y la puesta en marcha en sí del proyecto, y en la evaluación está referida a lo que es la evaluación de la acción formativa y a lo que es el diseño propiamente, hasta qué punto lo que hemos propuesto se está cumpliendo o se ha tenido que tomar acciones que nos permita reencauzar quizás la marcha del proyecto en sí. Y los beneficios, en la siguiente diapositiva, Julio, sí, aquí vamos a ver qué tipo de beneficios, ¿no? podemos plasmarlos. Es cierto, no todo tiene que estar asociado con un valor necesariamente monetario, sino los beneficios se pueden cuantificar en función de, por ejemplo, ¿para qué valor me está aportando esto a mi institución? Este proyecto que estoy planteando va a permitir que los docentes tengan mejores competencias digitales, va a permitir, ¿cuál es ese valor? O sea, ¿cómo yo voy a poder luego ponerlo en números, ese valor que me está generando la organización? Aunque no necesariamente como les digo, no pensemos que todo es solamente en dinero y que va a ingresar, que va a haber una liquidez, flujo de liquidez, no por ese lado, ¿no? ¿Hasta qué punto otro beneficio puede ser la eficiencia que voy a tener en brindar formación, ¿no? Cómo todo este desarrollo de capacidades se va a lograr en la medida que yo le doy ciertos conocimientos, habilidades adquiridas o promuevo el desarrollo de esos conocimientos, habilidades adquiridas con respecto a la cantidad de horas de capacitación o formación que les estoy proporcionando finalmente. ¿Es efectivo o no es efectivo? Quizás tengan que incurrir en procesos de capacitación muy extensos para lograr quizás el desarrollo de una competencia o capacidad que es muy básica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que estoy teniendo en ese sentido? ¿Qué tiempo, ¿no? De implementación se requiere para poder lograr esos niveles de aprendizaje de los usuarios? ¿Hasta qué punto esta capacitación o este proyecto me va a permitir incrementar el nivel de productividad? Y quizás otro de los fenómenos que estamos viendo con el desarrollo de todo lo que es la tecnología es la formación de redes de aprendizaje y generación de conocimientos compartidos. ¿Cómo valorizo ellos? Entonces, son beneficios que, si bien es cierto, no son monetarios propiamente, pero que sí lo podríamos asignar un valor, ¿no? ¿Qué cosa es fácil cuantificar? Quizás el nivel 1, ¿no? En el cuadrito celeste, podemos ver el nivel 1 que es fácil cuantificar, quizás un primer momento el ahorro de costos, ¿no? Quizás soy más eficiente, tengo que alquilar menos aulas, contratar menos profesores, si es que soy eficiente en la capacitación. Otro de los ejemplos es si es que estoy aumentando el nivel de producción. Yo antes podía producir material, ahora con este nuevo recurso, software, puedo producir 10 materiales al mismo tiempo, digamos así. Si estoy ahorrando tiempo, si estoy mejorando la calidad de los productos que estoy entregando a los usuarios. No, quizás eso sea lo más fácil de cuantificar. Lo que es medianamente cuantificable es esto en qué medida va a repercutir mejoras en los hábitos de estudio, mejoras en el trabajo, mayores propuestas, proyectos desarrollados por nuestros alumnos que incorporen mayores elementos de innovación y creatividad, un mejor ambiente quizás de los alumnos al momento de estar desarrollando su actividad propiamente de estudio, ¿no? en la escuela. Políticas de carrera de crecimiento, posibilidades de desarrollo de algunos proyectos que los mismos alumnos podrían plantear para desarrollarlo dentro del ámbito educativo. Un nivel ya más complicado de cuantificar tiene que ver con lo que no podemos ver, ¿no? La satisfacción, la felicidad, las propuestas e iniciativas, el liderazgo que podemos ir generando en nuestros alumnos para que ellos a su vez más adelante puedan asumir mayores retos, lo que es desarrollo de habilidades, competencias, ¿cómo lo cuantificamos? ¿En base a qué? ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál va a ser la medida para cuantificarlo? ¿No? Entonces, ahí es, en la siguiente diapositiva
diapositiva, digamos, justamente una de las grandes preguntas que nos hacemos es ¿cómo medimos eso que es intangible finalmente y qué valor le vamos a asignar? Que es importante medirlo para poder luego colocarlo a nuestros socios, a nuestros partners y decirle, con este financiamiento que me vas a dar, puedo lograr estos beneficios, que no necesariamente, dependiendo de la entidad, no necesariamente es un retorno en dinero, sino es un beneficio y un impacto en el público objetivo que se va a ver beneficiado del proyecto y en la sociedad en general. Y en la siguiente diapositiva, ¿cómo medimos los costos? ¿No? Bueno, ¿qué tipo de costos podemos tener? Están los costos fijos que normalmente asume la institución, ¿no? Lo que es el inmueble, la luz, el agua, el teléfono, vigilancia, personal, operario. ¿Qué costos fijos tiene que asumir la institución? ¿Qué costos variables? ¿No? Por ejemplo, costos variables puede estar relacionado con la cantidad de docentes que contrato en función de los cursos, los costos de elaboración de los materiales o los recursos didácticos, costos asociados en general con todo lo que es la implementación del proyecto, ¿no? Algunos ejemplos son el traslado, aulas, equipos, servicios, otros. Todo lo que yo necesito incurrir para que finalmente se pueda poner en práctica y cumplir con todas las tareas que he planteado. ¿Qué tan fácil es cuantificarlo? Bueno, hay algunos niveles. El nivel 1, que es el más fácil cuantificar y en todo caso identificar qué cosas están asociadas para un proyecto en particular, son los que están relacionados con honorarios o profesionales que tengo que contratar directamente y en concreto para esta actividad en particular o para este proyecto, ¿no? El costo de elaboración de los materiales de recursos didácticos, la reproducción, alquiler, todo lo que está de alguna manera asociado de manera directa y exclusiva para el proyecto, entonces es muy fácil identificarlo y cuantificarlo. ¿Qué pasa con aquellos costos que quizás son costos compartidos? Digámosle así, por ejemplo, si Julio, que tiene una planilla que es asumida por la universidad, de pronto está participando en un proyecto, ¿qué parte de su sueldo, de su planilla está asociada a ese proyecto? ¿Cómo lo voy a cuantificar? ¿Hasta qué punto, qué costos, si yo estoy compartiendo un ambiente, un laboratorio, ¿no? la sala de grabación, lo estoy compartiendo con la universidad, ¿qué parte de esos costos y mantenimiento de los equipos, de reposición, incluso de renovación, van a ser asumidos por el proyecto o no? O quizás van a tener alguna subvención. Entonces, poder identificar la parte proporcional e identificar aquellos costos compartidos, qué cosa le asigna a mi proyecto, quizás sea aquí, a nivel de costo, lo más difícil de identificar. No es imposible decir que finalmente tengo que tener ciertos estándares y reglas, ¿no? Finalmente que me permitan poder medirlo. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? No, en principio no parece haber ninguna pregunta. ¿Paso a la siguiente diapositiva? Perfecto, entonces en realidad esta es una... Sí, vamos pasando. Estos son algunos ejemplos de cómo podríamos poder cuantificar para finalmente tener nuestro ROI, ¿no? El ROI solamente es un instrumento de evaluación, no es el ROI por el ROI, digamos, ¿no? Que nos va a ayudar a poder tener una medición y evaluar nuestros resultados y que nos va a permitir tener de alguna manera una aproximación para saber qué tan cerca estamos con respecto a lo que habíamos planeado o habíamos planificado desde un inicio cuando nos planteamos hacer el proyecto. Nos va a permitir saber qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho bien, en qué manera podemos identificar si habíamos previsto invertir una cierta cantidad de personal y finalmente estamos incurriendo en más gastos de personal, qué es lo que está sucediendo, quizás había algunas actividades no controlables. Eso nos va a permitir identificar, quizás no fue la mejor selección de personal, nos va a permitir identificar cómo y en qué tenemos que mejorar y lo mejor de todo es poder planificar las siguientes acciones que debemos realizar, ¿no? El plan es algo que hemos previsto, pero que en el camino hay situaciones que nos van a implicar quizás tomar nuevos rumbos o replantear quizás algunas de las cosas planteadas inicialmente, ¿no? Esto es lo que quería compartir. Bueno, la siguiente diapositiva es básicamente un glosario porque entiendo que estos son términos que no necesariamente los manejamos y si buscamos la literatura podría complicarnos un poquito, ¿no? Pero hasta aquí es lo que quería compartir, ¿no? Con ustedes y
Y bueno, yo creo que estamos casi con el tiempo, no sé cómo, Sí, perfecto. cómo Estamos planificamos. totalmente dentro del tiempo, porque la clase acaba a las 7:30 para nosotros, o sea que estamos dentro del tiempo. Pero a mí sí me gustaría, hay un par de reflexiones que me gustaría hacer. En la diapositiva anterior, nosotros es que dentro de la asignatura hemos hecho lo que se llama la matriz FODA o DAFO, no sé si la conocéis allí en Perú, si allí es conocida, que es precisamente pues eso, las fortalezas, oportunidades.